para arrancar formalmente el curso, ¿no? Les doy las gracias especialmente al director del observatorio, Rafael Domene, que siempre está dispuesto y predispuesto a organizarlo, y a nuestra invitada de honor hoy, que es un lujo, que tantas veces recurrimos a ella para muchos programas, Beatriz Corredor. Y por supuesto también al equipo de OI, que veo aquí varios de mis compañeros, al equipo de dirección y al equipo que iba a decir que se estrena con los cursos, pero bueno, yo creo que ya tienen bastante rodaje, ¿no? Algún que otro año, Ramón, ya llevas dando cursos de estos. Es un evento híbrido, así que a quienes nos sigáis desde streaming, también bienvenidos y bienvenidas a la escuela. Y hoy, como digo, aprovechamos este observatorio para, de alguna manera, inaugurar formalmente el curso. Lo hacemos, como decía, con una invitada, es verdad que es un tópico, pero es cierto, Beatriz, de lujo. Es un tópico, pero es también muy cierto. De lujo por tu trayectoria, por supuesto. Has sido ministra, registradora, tienes una gran experiencia en consejos de administración, pero sinceramente por el puesto que ocupas hoy, ¿no? Lo estábamos hablando antes, eres la presidenta de Redella y efectivamente me lo has quitado de la boca, pero lo iba a decir, no es que seáis un actor fundamental, sois el actor imprescindible y fundamental para esta doble revolución que estamos viviendo actualmente, que es digital y energética. Es una revolución que tiene características. No es la primera que vive la humanidad, obviamente, no será la última, espero, pero sí que tiene características muy particulares, ¿no? Una de ellas es la velocidad que no supera una generación. Otras que hemos vivido pasaban de generación y nos daba tiempo a hacernos mayores sin tener que sentirnos tan mayores como nos pasa ahora mismo, que nos vamos quedando obsoletos aunque estemos formados en la propia tecnología. Y además afecta a cuestiones tan sensibles y tan core, tan del núcleo, como es la propia inteligencia con la inteligencia artificial. Todo eso necesita redes, necesita datos, necesita infraestructuras, necesita energía, necesita agua, en fin, necesita muchas cosas, y si no en todas, en el 90 y muchos % está Red Eléctrica y Redella. Así que es un placer, Beatriz, tenerte aquí. Es una oportunidad, aprovechad para escucharla y para preguntar todo lo que queráis. Y Rafael, siempre también es un placer tenerte y siempre agradecidos, ¿no?, de ese tiempo que dedicas a esta escuela y al observatorio. Muchas gracias y bienvenidos al curso, que tengáis éxito en él. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí presencialmente, a todas aquellas que también nos seguís vía streaming o que nos veréis, ¿no?, en diferido, ¿no? Muchas gracias a las palabras del director, a José, y sobre todo muchas gracias hoy por la suerte que tenemos, el lujo que decía el director de la EOI, de tener a Beatriz en esta apertura del curso, en esta primera edición de este observatorio, de este curso académico, para tratar un tema tan importante como el de las infraestructuras eléctricas en la doble transición energética y digital. La verdad es que, como decía, contar contigo, además por la amistad personal ya después de tantos años, pues es un auténtico privilegio, Beatriz, que estés hoy aquí con nosotros, y desde luego cuando lo comentamos en el equipo estábamos todos muy ilusionados. Tanta expectativa, lo más probable es que les decepcione. Aquí. Bueno, vamos, si te parece, para todas aquellas personas que nos seguís, vamos a dedicar unos 45 minutos de conversación entre nosotros, 40-45, pero luego enseguida vamos a abrir para que el público pueda hacer sus preguntas. A mí también me llegará preguntas por streaming. ¿Vale? Hablan algunos expertos cuando han hecho referencia a las revoluciones industriales
que hemos tenido básicamente en los últimos 200 años. Hablaban de que Inglaterra construyó su imperio a base del carbón. Estados Unidos lo hizo ya con el petróleo, ¿no? Y luego toda la supremacía económica que consiguió a partir de ahí. Pero ahora se habla de la electricidad, ¿no? La era de la electricidad. De hecho, la semana pasada la Agencia Internacional de la Energía sacó su informe anual y hablaba precisamente en términos parecidos, ¿no? Y claro, si lo ha comentado José en su intervención, ¿no? Si hay un actor fundamental en esta transición energética y también digital, ¿no? Porque a la hora de la verdad lo que estamos viendo es que no solo necesitamos energía o hacer una transición energética para avanzar en los objetivos de sostenibilidad y reducir las emisiones de CO2, sino también, sobre todo, necesitamos mucha electricidad para las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Y aquí es donde aparecéis vosotros, ¿no? Estáis en el centro mismo de esta transición, son las infraestructuras eléctricas. Con toda la experiencia que ya has adquirido en estos años, además tomaste posesión, lo estábamos comentando antes, poco antes de la pandemia, han pasado ya 4 años y medio. ¿Qué papel, ¿no?, juega un operador de infraestructuras eléctricas como es Redella en este reto tan formidable que tenemos, que yo diría que más allá de la transición demográfica son los otros 2 grandes retos que tenemos, el de la transición energética y el digital, ¿no? Bueno, gracias, te voy a decir gracias, me alegro que me hagas esa pregunta, pero dejadme que empiece dando las gracias a la Escuela de Organización Industrial, PP, y porque siempre me invitáis y de hecho me hicisteis madrina de una promoción que tuve la ocasión de entregar los premios y es una gozada venir. Y lo que dice Rafa de que hace mucho que nos conocemos es que es verdad. O sea, yo en mi época de ministra hicimos en 2010 y 2011 una gira por muchos países europeos. En aquel momento que había una crisis inmobiliaria considerable. Paréntesis, si me toca gestionar la crisis inmobiliaria y ahora me toca gestionar la crisis energética, yo me pregunto si soy muy buena o soy muy gafé. Esas son 2 cosas. No, esto no es una crisis. Bueno, es ahora ya no, pero en 2021, en 2022 tuvimos crisis, ¿no? Y es verdad que Rafa, a través del Servicio de Estudios de BBVA, aportó una visión y unos datos y unas estadísticas que nos sirvieron muchísimo para explicar fuera de España por qué el inmobiliario español era tan fuerte y por qué merecía la pena seguir confiando, ¿no? Y nunca se lo agradeceré lo suficiente cuando me preguntaron en la City de Londres y yo pude sacar el informe que me había hecho Rafa sobre la rehabilitación y la mano de obra. Está plenamente de moda el asunto otra vez. Esto se está, creo que, acoplando y debe ser incómodo para la gente que, por cierto, que nos ve en casa. Quizá una pregunta que os hagáis es, si habéis leído un poco mi trayectoria profesional, ¿qué hace una registradora de la propiedad en un sitio como Redella, ¿no? Y quiero empezar hablando de lo que une toda mi trayectoria profesional, que es la vocación de servicio público. Un registrador de la propiedad es un funcionario público y si pensáis qué tipo de funcionario público es, si sois ingenieros y no estáis familiarizados con el ámbito jurídico, pues a lo mejor no está fácil de entender, pero somos un tipo de funcionarios, junto con los notarios, con una característica especial, y es que recibes del Estado una misión y una plaza, pero la organización de esa plaza se hace con los criterios empresariales, es decir, tú tienes que buscarte tu local, tienes que buscarte la dotación del local, tienes que buscarte la mano de obra, el régimen es laboral y por tanto es una pequeña pyme, ¿no? Y los ingresos de los registradores y de los notarios están regulados por una norma estatal, que es un arancel, que dice que puedes cobrar por cada una de tus actividades. Bueno, pues la parte de Redella, que es Red Eléctrica, que es la que supongo más interesa a todos vosotros, es una empresa privada, cotizada en bolsa, tiene el 80% de su capital free float, por tanto con inversores que están y accionistas, un 20% de capital público, cumple una función social, se financia libremente en el mercado y, por tanto, y tiene los ingresos regulados por circulares de la CNMC. Por tanto, es una función pública servida en régimen privado, que es lo mismo que un registro de la propiedad. ¿Por qué hago toda esta introducción?
porque quiero que sepáis que yo presido una compañía como presidenta no ejecutiva y que mi labor no es ni diseñar las líneas eléctricas, afortunadamente para el país, ni tampoco gestionar directamente la cuenta de resultados, porque la gestiona el consejero delegado. Yo digo siempre, de medio broma, medio en serio, pero esto es real, una anécdota real, cuando yo tomé posesión el 20 de febrero de 2020 y me diagnosticaron COVID el 12 de marzo. O sea, un día antes que el confinamiento. Por tanto, efectivamente fue justo antes. Y en ese periodo de 15 días que tuve para ir familiarizándome con todo internamente de la compañía, los directivos y el plan estratégico y pues, un poco la foto de cómo estaba la compañía, el consejero delegado y yo nos reunimos y le dije, mira, Roberto, vamos a hacer una cosa. Vamos a repartirnos el trabajo de la siguiente forma. Yo me voy a quedar con las PES y tú te vas a quedar con las SIES. Me miró con la cara que tú estás mirándome así ahora mismo. Le digo, yo me quedo con periodistas y políticos y tú te quedas con ingenieros e inversores. Y de esta forma tan sencilla de distribución de la responsabilidad, llevamos trabajando 4 años y medio y nos ha tocado atravesar un periodo de enorme convulsión en el sector, en todos los sectores a los que Redella se dirige, que es a lo que voy, y con unos cambios absolutamente permanentes. Estábamos comentando antes que el signo de los tiempos ahora es la incertidumbre. En economía hablabais de los cisnes negros. Ahora hay tantas bandadas de cisnes negros que ya es imposible y creo que una de las cosas que más se valoran en general en los ámbitos en que se toman decisiones es la capacidad de improvisar. Antes improvisar se consideraba algo denostado, es decir, alguien que no se había preparado suficientemente. Ahora tienes que estar preparado suficientemente para poder improvisar ante una cantidad de cambios vertiginosos. Para que os hagamos una idea, desde que yo me incorporé a Redella hemos tenido la COVID, hemos tenido la guerra de Ucrania, que la seguimos teniendo, la guerra en Oriente Medio, que lo seguimos teniendo, unas elecciones en las que no votamos el 5 de noviembre, pero que van a ser determinantes para el futuro de la humanidad, y un cambio clásico enorme en la clásica gobernanza de la Unión Europea, como consecuencia de todos estos shocks mundiales, que ha llevado a una toma de decisiones que impactan directamente en el sector que estaba comentando Rafa, en el sector energético. Si todas las revoluciones industriales han tenido una fuente clara de energía como motor, si Edison levantara la cabeza y Tesla levantara la cabeza, de aquella famosa guerra de corrientes, ¿habéis visto la película La guerra de las corrientes? Tenéis que verla. Es una película que narra la competencia y más bien la lucha entre Edison y Tesla por la corriente alterna y la corriente continua. Explican cuál de los dos hizo la propuesta y todos sabemos que al final quien ganó fue la corriente alterna, ¿no? Tesla. Aunque hay determinadas instalaciones, después si queréis podéis preguntar, que emulan la corriente alterna y que consiguen que la corriente continua no se pierda cuando va hacia grandes distancias a través de una serie de dispositivos que se llaman conversoras, como sabéis. Entonces, la electricidad que se inventó hace, ¿cuánto? ¿Siglo y medio? ¿2 siglos? 2 siglos y medio ya. Es ahora lo que está determinando toda la evolución geopolítica del mundo. Precisamente por lo que queremos es evitar generar electricidad con fuentes de energía fósiles. ¿Qué hace Redella? Redella es una corporación de 5 empresas fundamentales. La más importante es Red Eléctrica, que es el TSO español. ¿Sabéis lo que es un TSO? Sí, ¿no? Pero ahora me voy a Redella. Redella lleva la parte, Red Eléctrica lleva la parte de transporte y operación del sistema eléctrico español. Pero junto a eso tenemos dos empresas relevantes en materia de telecomunicaciones. Una es Reintel, que gestiona fibra óptica oscura. 2/3 partes del mercado de fibra óptica oscura en España lo gestiona Reintel y por tanto Redella. Hispasat, que es la empresa satelital española. Y después tenemos una empresa internacional que es Redinter, que hace lo mismo que Red Eléctrica, pero en Latinoamérica, en Brasil, Perú y Chile. Y una empresa que es la más recientemente creada de innovación, que es Elewit, que lo que hace es se ha posicionado en el ecosistema innovador español en la materia tecnológica que nos impactan, tanto para gestionar la innovación interna, recoger el talento interno de la casa para poder alinearlo y tener una mayor eficiencia, como de vigilancia tecnológica y apuesta por la innovación externa, tanto en las figuras de Venture Client, Venture Corporate o incluso a través de un fondo de innovación tecnológica que acabamos de levantar junto con el Fondo Europeo de Inversiones y Axis. Entonces, es una empresa, si habéis ido mirando, que tiene la responsabilidad de hacer posible la transición energética en la parte eléctrica y la transformación digital en la parte de telecomunicaciones.
y además con una enorme responsabilidad territorial, porque las infraestructuras que nosotros gestionamos están en el territorio y eso implica una gestión de las administraciones locales y autonómicas y de los grupos de interés locales cada vez más compleja. Eso explica que hay una persona de mi perfil al frente de esta compañía, porque al final lo que se trata es de dialogar con todas las administraciones, con los grupos de interés del ámbito privado, para conseguir que las infraestructuras que tenemos que hacer pues se desplieguen sobre el territorio de forma que sean positivas para el territorio, que dejen un impacto positivo, que es lo que haremos. Por tanto, si miramos en los últimos 4 años atrás, con la revolución de la energía renovable en España, con la importancia que las telecomunicaciones han adquirido, no solamente por el tema del teletrabajo, sino como consecuencia de los ciberataques y de la necesidad de que todas las infraestructuras críticas puedan resistir física y no solamente física, sino también telemáticamente a los posibles ataques que haya. Si pensamos en la estructura geopolítica del sistema energético mundial, donde en Europa se ha puesto de manifiesto lo vulnerables que somos desde el punto de vista de dependencia energética y desde el punto de vista de dependencia de materiales críticos para financiar la transición y para construir la transición energética, como el litio, manganeso, el cobre, las tierras raras. Todo esto Europa no lo tiene. Esto ha hecho que en muy pocos años España haya pasado de ser una economía claramente dependiente en el sector energético, de ser una economía que puede hacer que es la única que puede hacer que Europa cumpla con los compromisos de eficiencia, de descarbonización y de integración de renovables en el horizonte 2030-2050 que se ha puesto. ¿Por qué? Porque España es el segundo productor europeo de energías renovables y el segundo productor mundial, el segundo país con la potencia instalada, o sea, tanto de potencia instalada como de generación e integración de renovables. Y esto nos ha posicionado en un ámbito, de forma muy positiva en la nueva configuración de equilibrios en la Unión Europea. De ahí que os acordaréis de todo lo que pasó durante la crisis de Ucrania con el precio del gas, y España forzó un cambio del mercado energético europeo para que no tuviera que pagar el consumidor español por el gas que no estaba usando España. Nosotros estábamos exportando, de hecho, es un dato que a todo el mundo le sorprende, llevamos 36 meses de forma ininterrumpida exportando electricidad, siendo exportadores netos de electricidad. Y, por tanto, estábamos exportando de forma masiva electricidad a la Unión Europea y no tenía mucho sentido, y eso es lo que el gobierno español defendió en Bruselas, que el consumidor español estuviera pagando por un gas que no estaba usando en la producción de energía eléctrica. Y esto fue la famosa excepción ibérica, que ahora ha dejado de funcionar porque el gas ha bajado de precio, ¿no? Con esta foto os hagáis una idea que la responsabilidad que tiene una empresa como Redella, que es una herramienta de la política energética y de la política digital del gobierno, y que tiene esa responsabilidad también la Unión Europea, pues sea enorme y que sea una compañía que se considera una infraestructura crítica. Y de hecho nosotros nos definimos como un operador o gestor neutral de infraestructuras críticas esenciales de telecomunicaciones y electricidad. Y cuando digo crítico, lo digo literal. Si algo pasara en España, hubiera una crisis de seguridad o un ataque, cualquier ataque que podamos imaginar, el ejército, la primera infraestructura que defendería sería red eléctrica, el centro de control y el sistema eléctrico de muy alta tensión. Si pensáis que ha pasado en Ucrania, donde primero se ha ido es a destruir las infraestructuras eléctricas. Por tanto, la infraestructura eléctrica se considera la infraestructura más crítica para el país y, por tanto, después si queréis profundizamos, hay una forma de diseñar estas infraestructuras específicamente dirigida a evitar que cualquier tipo de perturbación pudiera afectar al suministro eléctrico, que no solamente es para el consumidor final, sino para todas las infraestructuras y todos los servicios públicos del Estado. Perdón por la larga introducción, pero es que creo que así hago una... Si me permites el símil, o sea, yo un poco con lo que me quedo es que nos has convencido a todos de que sois como el sistema circulatorio de una persona, ¿no? Es decir, ¿no? Por donde pues fíjate, yo solo como lo suelo explicar, perdonadme los ingenieros, como yo no lo soy, cuando me preguntaban qué hace, porque es verdad que una de las cosas que sí que percibimos en la compañía es que se entendía poco lo que hacíamos. Y durante la crisis de precios se nos relacionaba mucho con dos cosas. Se nos relacionaba con un posible apagón y se nos relacionaba con el precio del megavatio hora, ¿no? Nosotros no influimos en el megavatio hora. El precio del megavatio hora para nosotros es igual que sea 1 euro o 1.000 euros el megavatio hora, porque nosotros no generamos, no vendemos y no compramos electricidad. Nosotros solamente las transportamos. Entonces, para explicarlo, yo suelo decir de forma muy pedestre
que red eléctrica, si pensamos en el sistema eléctrico español como un cuerpo humano, sería el cerebro y la columna vertebral. El cerebro es el centro de control y la columna vertebral es la red de muy alta tensión que nosotros operamos, la red de transporte. El corazón del sistema serían los que generan electricidad, todas las tecnologías que generan electricidad. Los brazos y las piernas serían las distribuidoras, la red de distribución, que también tiene una distribución territorial, y los dedos de las manos y los pies serían las comercializadoras, que al final son los que llevan la electricidad a la última milla, que son los que al final cobran las facturas de los consumidores. Y por tanto el cerebro, la columna vertebral, tiene en España el sistema nervioso, una configuración especial que es neutral y por eso es un monopolio legal. O sea, la parte de red eléctrica es un monopolio legal y por eso los ingresos no son los que decide la compañía, sino los que decide la CNMC, porque damos acceso neutral a todos los operadores. Es decir, nosotros lo que tenemos que garantizar en cada segundo, milisegundo, que la energía generada y la energía consumida sean la misma, y para eso está el centro de control y toda la red de transporte que tenemos la obligación de mantener en el estado óptimo para garantizar la calidad del suministro. La calidad del suministro en cada segundo. Y esto hace que se decidiera hace 40 años, de hecho el año que viene cumplimos 40 años, el sistema TSO se inventó en España, fue el primero mundial y de hecho 22 de los 27 países de Europa lo tienen y se consideró que era el más eficiente para garantizar la seguridad del suministro y la protección del consumidor. Y ahora mismo, además, se considera el más eficiente para integrar renovables. Hay un dato que a mí me parece muy relevante dar porque se habla mucho de cuánta energía renovable estamos produciendo en relación con la que estamos consumiendo y cuánta se está perdiendo porque no puede acceder a la red. Y la cifra real es que estamos integrando a día de hoy el 98% de toda la energía renovable producida. Esto es mucho más de lo que integran otros países, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, puede ser Inglaterra. Integramos mucho mejor, más y mejor. Y hay una serie de motivos que esto no es casual, a lo que podemos profundizar. Y esto hace, por tanto, que el sistema español y el sistema TSO haya demostrado que es el más eficiente desde el punto de vista de la protección del consumidor, desde el punto de vista del coste, el más eficiente respecto a la seguridad del suministro para grandes y pequeños consumidores y el más eficiente de cara a posicionarse para la integración masiva de renovables a la que vamos con los planes nacionales integrados de energía y clima. Pero estáis ahí en una posición privilegiada para ver cómo este cuerpo se mueve y está creciendo, ¿no? Las distintas funciones que nos explicabas, ¿no? Y claro, nos estamos moviendo, como dice el título de esta sesión, esa doble transición energética y digital, ¿no? Desde esta atalaya o desde esta posición privilegiada que tienes, ¿cuál crees que es la posición que tenemos ahora mismo en esta transición, ¿no? Como reto, ¿no? O esta doble transición digital y energética? Yo os digo, como os digo, nosotros gestionamos una infraestructura neutral e independiente. Tanto en el ámbito de electricidad como en el ámbito de telecomunicaciones, por la parte digital, nosotros damos acceso a los operadores. La red de fibra óptica oscura es la red neutral y a esta red se conectan los operadores. Pues ahora voy a decir más Móvil y Orange, más Orange, se conecta Vodafone, se conecta Digi, Telefónica tiene su propia red. Y por tanto, esta es una de las razones, la red de fibra óptica que tiene España, nosotros gestionamos 55.000 kilómetros. La red de fibra óptica oscura que gestionamos es la que está tendida a lo largo de los 45.000 kilómetros de red de muy alta tensión que hay en España, la nuestra, la de transporte, y parte de la red de ADIF, de alta velocidad, cuya fibra óptica sedentaria también gestionamos nosotros. ¿Por qué tenemos esta red de fibra óptica? El sistema eléctrico español está operado a través de una fibra óptica que es exclusiva de nuestra. O sea, exclusiva me refiero que no solamente es los pares de fibra, sino incluso la canalización por la que va la fibra. No se comparte ni siquiera el tubo, por razones de seguridad. Evidentemente hay una fibra sedentaria, entonces esa fibra sedentaria, que lo mismo hace ADIF, la podemos comercializar y gracias a esa comercialización pues tenemos clientes que son los troncales. Por tanto, todo el servicio que damos no es al consumidor final, sino a los operadores que están gestionando las redes de telecomunicaciones. ¿Qué pasa con España? Que tiene un despliegue de fibra óptica muchísimo mayor y más eficiente del que tiene muchos países europeos y que geoestratégicamente estamos una conexión obvia con el continente africano, con el continente europeo y con el continente americano, porque los cables de fibra óptica que llegan de Estados Unidos y de América Latina entran por Portugal o entran por España. Y por tanto es un núcleo de telecomunicaciones por fibra excepcional. Y además esto lo vimos muy bien en los tiempos del COVID, cuando pusimos a prueba, ¿no? Totalmente. Aquella infraestructura, ¿no? Que vimos que, claro. España aguantó mucho mejor que otros países donde había caídas,
Bueno, aguantó la infraestructura de digital, que como comprenderéis, no aguanta sin electricidad, y aguantó la infraestructura eléctrica. Como sabéis lo que sois los ingenieros, es más difícil gestionar desde el operador del sistema un déficit de demanda que un exceso de demanda. En abril de 2020 la demanda cayó un 21% de golpe. Y esto fue muy difícil de gestionar por parte del operador. Pero no pasó nada, ni en el sistema eléctrico, porque además evidentemente no nos podíamos permitir como compañía ni como país que fallara en una condición así, ni falló el sistema de telecomunicaciones. No sé vuestras compañías, pero en el caso de Redella, de un día para otro literalmente, o sea, del día 11 al día 12, los 2000 y pico empleados de Redella, menos los que eran personal esencial, se fueron a trabajar a su casa. Y hubo quien se incorporó, como mi directora de comunicación que está aquí, que se incorporó unos días después del confinamiento, y su incorporación fue un mensajero con mascarilla que llegó a su casa y le dio un móvil y un ordenador. Y sin haber pisado nunca la compañía se incorporaron. Sí, y fue posible en Redella y fue posible en un montón de compañías con muchos más empleados. No pasó nada, ¿no? Por tanto, esto es para explicar que España está muy posicionada por inversiones que se han ido haciendo, sobre todo desde los años 2000, en parte porque hemos hecho algo muy propio de los que somos herederos de la visión utópica, realista y tierna de Quijote, hacer de la necesidad virtud. España vio claramente que teníamos una ventaja competitiva energética que es el sol y el viento, y desde que se empezó a apostar por la energía renovable, y las empresas españolas lo hicieron en algún caso, no tengo que decir nombres, pero las tenéis todas en vuestra cabeza, se les tachó incluso de visionarios por apostar por la energía renovable tan pronto, y el despliegue se empezó a hacer acompañando a estas infraestructuras de los dispositivos que eran necesarios para que esa energía fuera gestionable. Es decir, los parques eólicos, sobre todo al principio, y los fotovoltaicos que se empezaron a desplegar en España a partir de los años 2000, y sobre todo la fotovoltaica a partir de 2000, un poco después, se les dotó de los dispositivos que permiten al operador del sistema tener lectura en tiempo real de la producción renovable, de toda la producción renovable española en cualquier parque superior a 1 megavatio. Parque solo o conjunto. O sea, todo parque renovable de producción eólica o fotovoltaica le envía señales al operador del sistema cada 12 segundos para actualizar la producción en tiempo real de energía renovable. Y el operador del sistema tiene capacidad para dar una consigna, una orden a todos los parques renovables, conjuntos de parques que tengan 5 o más megavatios. 5 megavatios es súper pequeño. Y esa capacidad de control, de visibilidad y de consigna que tiene el operador del sistema desde el centro de control de renovables hace que, primero, se pueda integrar masivamente energía renovable, los planes de negocio de las renovables sean muchísimo más eficientes, se puedan incorporar a servicios de flexibilidad, servicios de balance, que al final les permiten mantener una rentabilidad incluso por la energía que no puede ingresar en el sistema por razones de seguridad del suministro. Y esto no lo han hecho otros países. Os pongo un ejemplo, precisamente porque Alemania siempre ha sido como el ejemplo industrial de ingeniería, ¿no? Alemania tiene el país dividido en 4 trozos, o sea, nosotros tenemos un solo TSO, ellos tienen 4, en algunos de los cuales se han incorporado como accionistas decisores TSOs de otros países, y estos 4 TSOs no tienen un único centro de control, con lo cual no tienen visibilidad de la producción de energía de unos a otros. Y el parque, sobre todo fotovoltaica, que se desplegó en Alemania, no tiene los dispositivos de lectura y de control que tiene el español. Por tanto, no son capaces de integrar renovables. En el centro de control de España, bueno, los centros de control, y luego si queréis hablamos del N-1, lo visitan operadores de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo es desde todos los países de Europa, incluyendo Alemania, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos, Groenlandia, China, Japón. O sea, todos los países han venido a ver cómo es posible que España integre el 98% de renovables. Y es una tecnología española. De hecho, Su Majestad el Rey, cuando vino a visitar el centro de control en la pandemia, hizo un comentario que es el que yo he hecho antes. ¿Cómo es posible que la opinión pública española no sea consciente de cuál es la calidad del sistema eléctrico español? Que esto es gracias a los ingenieros. Sí, nos hemos acostumbrado a que funcione y ya está. Es como el aire, que solamente te das cuenta que no está cuando desaparece. No nos preguntamos por qué, ¿no? Por tanto, la parte digital está clara. En la parte eléctrica, como os digo, España tiene 126 gigavatios instalados. De estos gigavatios instalados, el 63% es energía renovable. La primera es la eólica, que tiene más de 30.000, o sea, de 30 gigas o de 30.000 megavatios instalados. Después la fotovoltaica ya. Después es los ciclos combinados y después la hidroeléctrica. Por tanto, nuestra capacidad de generación renovable es brutal.
La primera fuente de producción en global es la eólica, que genera más de entre el 22-23% de la energía. Pero es que la fotovoltaica ha producido durante los meses en los que es más relevante, desde primavera y verano y otoño, ha producido el 18% de la producción de electricidad. Sí, por tanto, estamos hablando de que casi el 50% es solamente energía renovable no gestionable, variable. Luego hay que sumar la hidroeléctrica, que en los tiempos en los que estamos ahora pues está aportando bastante. Durante el año 21 y 22 que hubo sequía, pues prácticamente no pudo aportar. Por tanto, ahora mismo estamos integrando. En el año 23 fuimos uno de los únicos 5 países del mundo que pudimos integrar más del 50% de renovable en el mix, y a fecha de hoy vamos por el 59,7, me parece. O sea, quiere decir que es muy probable que terminemos 2024 con más del 60% de la energía en el mix renovable. Y esto sigue avanzando. El PNIEC nos lo ha dejado muy claro. Por eso, que estamos todavía bastante lejos, hemos avanzado mucho, ¿no? Como tú muy bien nos decías, pero estamos todavía muy lejos, ¿no?, del objetivo de descarbonización, que sería este cero neto, ¿no? Claro, la electrificación para alcanzar este objetivo es fundamental. Seguramente vamos a necesitar también otro tipo de energías, almacenamiento, etcétera. Pero seguro que vosotros ya habéis hecho en vuestros planes estratégicos, tenéis ya ahí una planificación, ¿no?, de cuántas redes o qué aumento de capacidad necesitaremos para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Red Eléctrica, la parte de TSO, es un colaborador técnico del Ministerio, o sea, de hecho es una herramienta del Ministerio. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona ¿quién decide qué se hace y cómo se hace? La herramienta con la cual nosotros operamos es la planificación de la red de transporte. Es una planificación que a día de hoy se hace con una periodicidad de cada 5 años en España. En Europa se hace cada 10, con vistas cada 2 se va modificando. Entonces, ¿cómo se hace? El Gobierno lanza una orden ministerial de inicio del proceso de planificación donde le dice al operador del sistema que le ponga sobre la mesa cuáles son, en su juicio, los requisitos de seguridad que va a tener el sistema con un planteamiento a 5 años, con las aportaciones que hacen pues todos los agentes del sector. Entonces, en esta primera vuelta, las comunidades autónomas, sobre todo, y a través de las comunidades autónomas, municipios, empresas de producción, empresas de demanda, todos los grupos de interés hacen peticiones sobre qué necesidades creen que tienen para los próximos 5 años. Entonces, el operador del sistema, con esos datos, hace una proyección a 5 años de redes, de subestaciones, de nuevas posiciones de subestación, sistemas de almacenamiento si hace falta, de transformadores, conversadores síncronos, y con eso, desde el punto de vista exclusivamente de garantizar la seguridad del suministro y cumplimiento del PNIEC, porque aquí el PNIEC es la hoja de ruta, y con esa hoja de ruta que te marca objetivos a tal fecha, el operador le dice al Ministerio qué cree que hay que hacer con el sistema para garantizar que se cumplen esos objetivos. Yo el PNIEC le llamo, como la película, todo a la vez en todas partes, porque tiene que cumplirse todo a la vez en todas partes y al tiempo que marca, si no, no podrá. Entonces, ¿el Ministerio qué hace con eso? El Ministerio, con ese informe técnico del operador del sistema, lanza una audiencia pública donde ya todo el mundo puede hacer alegaciones. Ponme una subestación a mí, quítame la subestación de aquí. Ponme una red de 400, quítame la red de 400, porque aquí esto es así. O sea, aquí le pones una red, no la quiere, aquí se la pones, la quiere el vecino, por aquí no, muévela. O sea, ese tipo de cosas se hace en un proceso de audiencia pública. Cuando termina el proceso de planificación, que va paralelo a una evaluación ambiental estratégica, estamos hablando de un proceso que en condiciones normales dura 1 año y medio, entonces, a nosotros, ese documento aprobado por el Consejo de Ministros y que se tiene que presentar al Congreso de los Diputados es vinculante. Quiere decir que estamos obligados por ley, por la ley del sector eléctrico, a hacer todo lo que está en la planificación y solo lo que está en la planificación. Es decir, que si mañana me vieneis cualquiera de vosotros y me decís, ponme una subestación para que yo le tengo que decir no, porque no está planificada. O sea, la única posibilidad que tiene Red Eléctrica de trabajar es que esté pintado en la planificación. Y quien lo pone en la planificación es el Ministerio. En la parte que es competente, que son las líneas de 400 y 220.000 voltios, las de 400.000 en todo caso y las de 220.000 que atraviesan varias comunidades autónomas. Si la línea solo atraviesa una comunidad autónoma de 220, la competencia es de la comunidad autónoma. Y luego hay una serie de instalaciones que son siempre competencia estatal, como las interconexiones internacionales o las interconexiones entre la península y las islas, o de las islas entre sí. Entonces, esto es competencia estatal y está siempre regulado con un monopolio legal. Por tanto,
La planificación es nuestra Biblia, no podemos salirnos de la planificación, tenemos que cumplirla en su totalidad. Y para cumplirla en su totalidad hacemos dos cosas. Obviamente somos una empresa que tiene que gestionar aprovisionamientos, que tiene que gestionar proveedores y tiene que gestionarlo con los niveles de calidad que exige la Unión Europea, porque somos una empresa que obviamente está sometido al control de la Unión Europea. Y la Unión Europea dicta la Directiva de Diligencia de Vida, la Directiva de Sostenibilidad y de reporte de sostenibilidad, y esto nos impone una serie de normas de aprovisionamiento. ¿Cómo lo hacemos? Financiándonos en el mercado. Somos una empresa cotizada, salimos a cotizar y, por una parte, nuestros accionistas nos compran las acciones y, por tanto, son nuestros dueños y quieren un rendimiento, y, por otro lado, los inversores son los que, valorando la rentabilidad que ofrece nuestro dividendo, nuestras acciones, deciden financiar a la compañía. Esto quiere decir que nosotros tenemos que jugar en un equilibrio entre cuánto el mercado y cuánto nos cobra el mercado por financiarnos, por financiar las obras, y cuánto nos retribuye la CNMC por las obras que tenemos que hacer. Entonces, esto es un equilibrio que desde el punto de vista político tiene mucha importancia y desde el punto de vista financiero y empresarial tiene mucha importancia. Porque la ley del sector eléctrico lo que dice es que la retribución de las empresas reguladas, es decir, nuestra, tiene que ser coherente con el riesgo que asumimos, que al ser un monopolio legal, desde el punto de vista español, es un riesgo limitado, pero tiene que corresponder a una empresa eficiente y bien gestionada. Tú que eres economista, ¿cuál dirías que es la rentabilidad de una empresa eficiente y bien gestionada en régimen de monopolio legal? ¿Cuál sería la rentabilidad mínima que tú le pondrías? Hombre, yo te diría que cercana al 10%, el coste de uso de capital. Bueno, vete a la CNMC y dile las buenas noticias. El coste de capital, ¿sabes cuánto tenemos de retribución ahora mismo? Sé que es menor, pero... 5,58. O sea, lo que quiero decir es que nos fijan una tasa y con esa tasa es lo que nos van a retribuir a lo largo de todo el periodo. ¿Esto por qué me quejo amargamente? Porque, como preguntaba Rafa, la planificación es obligatoria. Tenemos que hacerla sí o sí, porque si no la hacemos tenemos el riesgo de perder la certificación como TSO, que es una certificación que no le da el gobierno español, lo da el SOE, que es la Asociación de TSOs Europeos, y además está regulado por ACER, que es la Asociación de Reguladores Europeos. Y, por tanto, si no cumplimos con lo que se nos exige, dejamos de ser un TSO. Pero tenemos que hacerlo de manera que le demos rentabilidad al accionista, con lo cual es la empresa más eficiente y gestionada de España. Porque conseguimos retribuir al accionista con una tasa de retribución financiera inferior al coste de capital. Beatriz, hacéis esta planificación, pero claro, esta planificación tiene que atender también las necesidades económicas y particularmente industriales, ¿no? Porque hay mucha industria que es electrointensiva. Tenemos, ya nos has dicho que sois capaces de asimilar, ¿no? O de gestionar el 98% de toda la energía renovable, pero tenemos la infraestructura que necesita nuestro sistema, nuestro tejido productivo, nuestro sistema industrial, ¿no? Si ahora, afortunadamente, somos exitosos, ¿no? En esta transición energética y digital y vienen muchas empresas a gestionar datos, ¿no? ¿Tenemos las infraestructuras necesarias para hacer frente a esto? Pero fijaros cómo ha cambiado el cuento de rápido. La planificación habitualmente lo que hacía era, lleva 40 años haciéndose, por dónde hay que desplegar las redes de muy alta tensión. ¿Por dónde se desplegaba? En un sistema lineal, desde donde se genera hacia donde está la máxima demanda, ¿no? Ahora esto ha cambiado muy rápido, ahora la generación no es lineal, ahora la generación está dispersa, ya no distribuida, dispersa. Por tanto, ahora el parámetro de hacer la planificación tiene que tener otros criterios, manteniendo que el criterio número uno es la seguridad del suministro, calidad y seguridad del suministro. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta unos elementos no gestionables como son la energía renovable, eólica y solar, y tenemos que tener en cuenta que hay que integrarlo y que además se incorpora una nueva visión a la planificación que es la demanda. Hasta ahora, generalmente la demanda eléctrica iba acompañando al crecimiento del PIB. Hace un tiempo ya que se ha desacoplado, eso tú lo sabes más. Y se ha desacoplado por varios motivos. La respuesta a que haya menos demanda, ¿cuál es? ¿Que está bajando la economía? Pues ahora no parece, ¿no?, que esté bajando la economía. Puede ser por eficiencia, mucha más eficiencia, se han hecho motivos de eficiencia, puede ser por autoconsumo. Hay mucho autoconsumo. El autoconsumo, para el operador del sistema, es demanda que desaparece. Es demanda que no sé dónde tengo. Por eso, para nosotros, uno de los retos tecnológicos que tenemos es ser capaces de visibilizar de forma lo más aproximada posible o lo mejor estimada posible dónde está ese autoconsumo. Entonces, en este panorama, cuando llega todo el shock energético y se pone en valor
que España es un país donde tenemos los PPAs, los acuerdos de compra de energía a largo plazo más baratos de Europa, solares. Pues para que os hagáis una idea, estamos hablando el primer trimestre de 2024 de 39 euros megavatio hora en España, 100 y pico en Irlanda. O sea, somos los que tienen la energía para grandes consumidores más barata. Y claro, los grandes consumidores empiezan a tener interés por instalarse en España. Y también desde el punto de vista geopolítico tenemos una posición estratégica, por ejemplo, para los puertos. Entonces empiezan a interesarse por España consumidores industriales muy potentes como los de las gigabaterías, que habréis oído, como los de producción de biocombustibles, de hidrógeno renovable, que es otra vía que no se había explorado hasta ahora, y, por supuesto, los grandes consumidores como los centros de procesos de datos, ¿no? Y todo esto hace necesario que el sistema siga siendo seguro y de calidad. Pero, claro, ahora, para que el sistema sea seguro y de calidad, tenemos el soporte de los grupos gestionables, fundamentalmente de los grupos hidroeléctricos y de los ciclos combinados. Si estamos en un PNIEC donde las nucleares son gestionables de aquella manera, mucho más gestionables de lo que ellos mismos decían, un poquito gestionables. Pero los nucleares, si seguimos el PNIEC, están destinados a desaparecer en 2035. Por tanto, tenemos que hacer que el sistema tenga soporte suficiente para garantizar la seguridad del suministro y el equilibrio en todo segundo, sin contar con la nuclear y cada vez más sin contar con los ciclos combinados. Como magia no se hace, porque la física es muy tozuda, la alternativa es un almacenamiento que permita generar energía renovable cuando es posible, y poder almacenarla e inyectarla al sistema cuando la renovable no está disponible. Como el almacenamiento es un sistema que tiene poca capacidad a día de hoy, el mejor sistema de almacenamiento conocido y que el operador del sistema considera Dios es la hidroeléctrica de bombeo. La hidroeléctrica de bombeo, lo que pasa es que la hidroeléctrica en la península es la que es, hay muy poca posibilidad de crecimiento, algo hay pero poco. Se pueden hacer algunas cuestiones técnicas para gestionar. En las islas sí, por ejemplo, en las islas Canarias tenemos una excepción concedida por la Unión Europea para que, aunque somos operador del sistema, podamos tener titularidad de una instalación de bombeo, pero no para generar electricidad, sino para integrar renovables. O sea, lo que vamos a hacer en Canarias, en Las Palmas, es crear una pila hidroeléctrica para que la energía renovable que se produzca cuando no sea necesaria para la demanda se pueda almacenar en forma de subida de agua a un depósito superior y luego podamos distribuirla cuando no está disponible esa energía. Pero en la península el almacenamiento tiene otro tipo de limitaciones. Las baterías no almacenan a gran escala a día de hoy. Otra cosa es que vosotros, ingenieros, seáis capaces de hacer baterías de sodio, baterías que sean más eficientes, pero a día de hoy almacenan muy poca electricidad. Se tenía la esperanza de considerar el hidrógeno verde como un sistema de almacenamiento, es decir, que se utilice la electricidad renovable, por eso verde, para generar electrolisis y que de esa manera se pueda conseguir ese hidrógeno y se pueda utilizar para la industria. El problema del hidrógeno es garantizar la demanda, que la demanda está garantizada en parte de los combustibles, de los biocombustibles, plantas de fertilizantes o en determinadas industrias, pero realmente en el transporte pesado, por ejemplo, realmente todavía está muy incipiente. Por tanto, ¿estamos preparados? Vuelvo a decir que tiene que cumplirse el PNIE en todas partes, en toda su complejidad. Tenemos que hacer la red, tenemos que dotarla de inteligencia, en el sentido de software, mayor eficiencia. Estamos empezando a pensar ya cómo tenemos que diseñar la red, tanto las líneas, los conductores, los apoyos y las subestaciones que van a estar en servicio en 2100, porque nuestras infraestructuras duran más de medio siglo. Entonces, si tenemos que pensar cómo van a ser dentro de medio siglo, tenemos que empezar a calcular y hacer propuestas de ingeniería teniendo en cuenta las variables meteorológicas, cambio climático, calor, viento, inundaciones, todo, y contando también pues, que esas infraestructuras se tienen que operar con un sistema tecnológico que estamos pensando hoy, pero que van a estar dentro de 100 años. Por tanto, nosotros sí que estamos preparados para hacerlo, pero no necesitamos la planificación. ¿Cuál es el reto para un consejo de administración como una empresa como la que yo tengo el honor de presidir? Que tenemos que hacer los aprovisionamientos muchísimo antes de tener la licencia para poder hacer la obra. Tener en cuenta que para hacer una línea de alta tensión hay que contar con los acuerdos de mucha gente, no solamente de la comunidad autónoma de ayuntamientos, sino de los grupos de interés locales. Incluso hay que hacer expropiaciones o hay que llegar a acuerdos con cofradías, ONGs, ecologistas, comunidades energéticas. Entonces, hacer un aprovisionamiento, es decir, firmar un contrato con un proveedor para hacer miles de kilómetros de líneas o para un cable submarino o para una conversora o para un transformador, con mucha anticipación para el Consejo de Administración asumir un riesgo muy elevado.
sin tener previamente la visibilidad de la planificación. Por eso para nosotros el signo de los tiempos es la incertidumbre. Tú me ves aquí mirando, pero es que yo voy siguiendo el chat, porque tenemos a gente conectada incluso desde México, que nos está siguiendo. Buenos días a los amigos mexicanos. Los cuales saludamos. Aunque te parezca mentira, llevamos ya casi 50 minutos. Me parece aquí. mentira. Sí, pasa el tiempo muy rápido. Yo creo que hemos hablado yo tengo de casi muchas todo. preguntas, Sí. Pero creo que es un momento idóneo para Yo creo que hemos abrir hablado al de casi público. todo, sí. Y tenemos algunas ya que recibo por chat. Entonces, si os parece, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, lo que sí que os pediré es que os identifiquéis para que Beatriz se pueda dirigir a vosotros. Si no, yo aquí Marcelo Romo, que precisamente nos sigue desde México, ¿no? Nos pregunta si se ha calculado el impacto en el medio ambiente de todo lo que es la huella básicamente de carbono, por el hecho de que tenemos que utilizar materiales críticos como los que has mencionado, ¿no? La minería, obviamente, pues sabemos, ¿no?, que es que deja una huella, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Cuál es el balance? Si pues, quieres comentar algo sobre esto. Toda la estrategia de la Unión Europea, de España y en el caso que me ocupa de Redella está basada en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización a 2030 y 2050. Y, por tanto, estamos basándonos en una economía cero neto en 2050. Redella tiene el reconocimiento como empresa sostenible de los principales índices internacionales que miden la sostenibilidad a través de una serie de indicadores de reporte que son objetivables. Y, por tanto, cuando tú te sometes al mercado con una serie de datos sobre sostenibilidad, que no solamente son la huella de carbono, o sea, la parte medioambiental claramente, sino también la parte social, la parte de gobernanza, el mercado te evalúa y te pide una serie de datos que tienes que justificarlo con una serie de trazabilidad. Y esto va a ser todavía más exigente con la directiva de reporte de sostenibilidad que viene a la Unión Europea. Cuando te estamos hablando de una directiva de reporte que te obliga a exponer al mercado cuáles son tus cifras, estamos hablando no solamente de que tú digas cuál es tu huella de carbono, sino te obliga, y nosotros lo hacemos, a, primero, evitar el máximo daño posible al medio ambiente, el daño que no sea evitable, a mitigarlo. Una vez que lo has mitigado, compensar, por ejemplo, el CO2 se puede compensar o bien a través de actividades en positivo, como lo más evidente que puede ser plantar bosques, pero no solo, se puede compensar de muchas maneras, se puede compensar con captura de carbono de otra forma. Y lo siguiente, aparte de evitar, mitigar y compensar, es dejar una contribución positiva al capital natural. Y todo esto se mide de manera que no solamente lo calculas en cifras de CO2 equivalente evitado, sino estas cifras se valoran incluso dependiendo de cuál sea la especie que tú utilices para reforestar, la especie que tú utilices para reintroducir un hábitat natural. ¿Dónde tenemos el foco en la parte medioambiental nosotros? En la parte de deforestación, biodiversidad, en la parte de avifauna sobre todo, porque nuestra primera obsesión y obligación es evitar las colisiones de aves, en la parte de polinizadores e insectos, para conseguir que la biodiversidad de polinizadores e insectos se mantenga, mantener la actividad económica tradicional, sobre todo, por ejemplo, la agricultura extensiva, la ganadería extensiva, y tener especial cuidado con el uso del agua, porque el uso del agua, incluso en las instalaciones nuestras, por ejemplo, lo que se utiliza en las subestaciones para la limpieza de aisladores, todo, el uso del agua para la refrigeración de nuestros centros de procesos de datos, o, por ejemplo, en el ámbito marino, cómo evitar el daño en el fondo marino, en la biodiversidad, en las actividades tradicionales como, por ejemplo, la pesca, incluso cómo, y es nuestra actividad más premiada, repoblar las praderas de Posidonia en el Mediterráneo con los cables submarinos que hacemos entre Península y Baleares, o entre las Islas Baleares entre sí. Entonces tenemos un premio internacional de la Unión Europea de la mejor práctica de la década por el bosque marino de plantación de Posidonia. O, por ejemplo, hemos investigado y hemos introducido un cemento biológico que permite crear biomasa para la cobertura de los cables submarinos, de manera que una vez que se han cubierto, porque siempre se protegen, en 6 meses, encima de digamos, se llama Econcrete, ha vuelto a salir. Por lo tanto, toda actividad
está sometida al escrutinio de la huella de carbono. O luego, por ejemplo, la otra parte es ajustarse a la taxonomía de financiación sostenible de la Unión Europea. Nosotros tenemos la parte de red eléctrica es 100% ajustada a la taxonomía, la parte de telecomunicaciones es había el 80%, y tenemos sometido a financiación con criterios sostenibles ahora mismo el 60% de nuestra financiación. Y nuestros inversores también son, de forma muy mayoritaria, más del 40%, inversores socialmente responsables. Entonces, todo esto es una información que el mercado tiene de forma transparente. Parte es obligatoria, porque nos obliga la ley de sociedades de capital, la normativa, pero parte es voluntariamente que ella se somete. Por tanto, la respuesta a Marcelo es que sí, que está medido y que nosotros tenemos capacidad para dejar una compensación positiva, alguna contribución positiva, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista del impacto social. Que la S de ESG se nos olvida. La S de ESG no solamente cumplir con los requisitos de diversidad, de género, sexo o discapacidad. La S también es hacer compatible tu actividad económica con la mejora del bienestar de las comunidades en las que impactas. Ahora mismo, y todos sois jóvenes y manejáis redes sociales, cualquier persona con una cuenta de lo antes conocido como Twitter es una plataforma de opinión. O sea, ahora mismo la concienciación que hay en la opinión pública sobre el impacto de las infraestructuras sobre el territorio, no solamente en la biodiversidad, en el ecosistema, en el paisaje, porque las líneas de muy alta tensión bonitas no son. Es cierto que no son bonitas. Entonces, incluso en la forma de vida, cómo se respeta la ganadería extensiva, cómo se respeta las tradiciones culturales, cómo se respeta el patrimonio histórico o arqueológico. Las comunidades locales están absolutamente concienciadas y defienden su legado con vehemencia y con eficiencia. Por tanto, la manera de actuar ha tenido que cambiar. Ahora no puedes diseñar una infraestructura desde un despacho, desde Madrid, por mucha tecnología que utilices, ir al territorio y decirle voy a pasar la línea de alta tensión del punto A al punto B y te dice el alcalde por encima de mi cadáver. Porque aquí en el punto A y B tengo un no sé qué, un no sé cuántos, un parque o tengo una zona donde, una ermita donde mis vecinos pasan cuando van a la romería, que son las fiestas del pueblo. ¿Cómo conseguís vencer esas dificultades y convencer, ¿no? Es decir, alcanzar esa aceptación pues social? Pues se hace de una forma muy tradicional, que es escuchando. Lo que hemos nosotros hecho es cambiar, y eso es un cambio cultural relevante, cambiar la manera de trabajar internamente. Cuando hay que hacer una infraestructura antes del diseño, o sea, lo que la planificación diseña es, hay que hacer una línea de 400.000 kilovoltios en la zona X de la zona A, pero no te dice dónde tienes que poner el apoyo, dónde tiene que ir la subestación. Lo que hacemos es, lo primero de todo es un estudio medioambiental. Lo primero que van los técnicos de medio ambiente a ver si el corredor es de la Red Natura 2000, si tiene alguna protección medioambiental, si es parque natural, si es parque protegido, si es lo que sea. Y una vez que se ha elegido el corredor, entonces tienes que pasar por ayuntamientos. Lo que hemos cambiado es la manera de trabajar. Vamos allí, hablamos con la gente del municipio, con los grupos de interés, desde las asociaciones de artesanos, las cofradías, si es una zona marítima, las ecologistas. Por ejemplo, tenemos para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto es local, con la Fundación de Protección del Quebratahuesos, los Picos de Europa, con el punto Migre de protección de las aves migratorias en el Estrecho de Gibraltar. Pues colaboramos con o sea, el punto en el que se puede llegar a colaborar con el ámbito local requiere lo que tenemos, es una red distribuida sobre el territorio, con centros de trabajo, con infraestructuras y con equipos que trabajan sobre el territorio, porque tienen que hacer el mantenimiento. Para que os hagáis una idea, tenemos más de 80.000 apoyos y tenemos infraestructura para que en menos de 2 horas un técnico de red eléctrica especializado pueda llegar a cualquier apoyo de la península y de las islas. Entonces, la infraestructura lo permite. Y tenemos una red institucional sobre el territorio que permite una comunicación y conocerse personalmente, repito, conocerse personalmente, no solamente con el alcalde, con el consejero, sino con todos los presidentes de las asociaciones de vecinos, por ejemplo, de los de la Alcudia, que quieren plantear un tendido distinto para el aterraje del cable Península Mallorca. Hasta ese nivel se hace con un esfuerzo mucho mayor de ir al territorio y preguntar, esto hay que hacer. Y te dicen, mira, yo creo que en vez de por aquí, podemos pasarlo por aquí. ¿Es viable? ¿No es viable? Y teniendo muy claro que si no ganan ellos, no ganas tú. Tú recordarás una frase que solía decir Emilio Ontiveros, que yo se lo oí repetir después al gobernador del Banco de España, a Pablo Hernández de Cos: la desigualdad no es rentable. Por tanto, si tú tienes la capacidad de mejorar la vida de un territorio con formación, con instalación de luminarias
que hagan más eficiente la factura del municipio. Estamos hablando de municipios que pueden tener 200 habitantes y que te pueden frenar una inversión de 200 millones de euros. Esto es auténtico. Sí, sí. Que necesitan una comunidad energética o que necesitan un panel solar porque si no, no pueden mover la bomba de agua. De esa forma, pasas de ser un invasor a ser un aliado. Pero hace falta mucha humildad, escucha, consenso y un equipo que esté dispuesto a perder un punto de rentabilidad por hacer que las cosas se hagan antes. Y esto tiene truco. Porque cuando tú haces una proyección de una rentabilidad de un proyecto, en nuestro caso, para que se hagáis una idea, la retribución que recibimos por una instalación no empieza hasta 2 años después de ponerla en servicio. Es decir, si desde hoy, tenemos que empezar a invertir una instalación en una línea muy alta tensión que ponemos en servicio en 2030, hasta 2032 no nos empiezan a pagar. Con lo cual, si en lugar de terminar en 2030, terminamos en 2028, 2 años antes que nos pagan. Y esto sube mucho la rentabilidad del proyecto. Si por hacerlo de acuerdo con el territorio conseguimos anticipar la puesta en servicio, rentabilidad que tenemos. Por tanto, es lo que es realmente un ganar-ganar. Es así la forma en que convencimos al director financiero. El tiempo de rentabilidad. Sí. Yo tengo más preguntas aquí. Por cierto, corrijo, Marcelo nos escucha desde Ecuador, me lo ha recordado él ahora. Pues un abrazo muy fuerte a la gente de Ecuador. Personas que nos siguen desde México, también desde Ecuador. Yo no sé si hay alguna pregunta en la sala. Y digo yo, desde Ecuador hacen preguntas y desde México y desde Madrid no. Aquí tenemos una aquí. Si no, yo tengo más preguntas que nos han llegado. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Hola, buenas. Yo soy Ricardo y tenía una pregunta acerca de lo que has dicho sobre la limitación que tenemos en Europa, ¿no? De precisamente ciertos materiales, etcétera, porque tampoco podemos competir. Pero es cómo podemos nosotros desde Europa, incluso desde España, precisamente competir con esto, por ejemplo, en el tema de la red de fibra que tenemos, etcétera, con, por ejemplo, Asia. Que, hombre, lógicamente Asia es enorme. Entonces, como, por ejemplo, en China el año pasado sí que se instalaron potencias de, velocidades de internet de, por ejemplo, hasta 1 tera por segundo. Entonces, claro, es como nosotros cómo podemos influir en eso desde Europa. A ver, yo creo que en eso China no va a competir, la velocidad, o sea, lo que es en la fibra óptica no va a competir con todo lo demás. Una de las análisis que hicimos en el servicio de estudios, nuestro pequeño servicio de estudios, fue sobre materiales críticos, no solamente sobre dónde están, sino dónde está la cadena de valor. Y aunque haya materiales críticos, como por ejemplo el litio o el cobre, que por ejemplo se pueden encontrar en Latinoamérica, y por eso también la Unión Europea ha decidido por fin fortalecer los lazos con Latinoamérica y específicamente España en eso tiene... Y de hecho fue Cristina Lobillo, que es española dentro de la Dirección General de Energía de la Unión Europea, la que se está gestionando. Pero resulta que la cadena de valor para la utilización de esos materiales para la transición energética, el 70% está en China. Entonces, la manera de competir con China ya no solamente es voy a buscarme un proveedor, sino tengo que poner una cadena de valor que en parte esté en Europa. Por eso la nueva Comisión Europea, en la que Teresa Rivera va a tener una relevancia muy importante, no solamente está hablando de la transición ecológica, sino del fortalecimiento de la industria verde. Es decir, que Europa sea capaz de tener una cierta autonomía en los materiales críticos y en la capacidad productiva de esos materiales críticos. Por eso el chip en Europa, por eso las baterías en Europa. Las limitaciones en el ámbito chino, por ejemplo, en el ámbito nuestro, son sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la seguridad cibernética, es decir, evitar componentes que lleven software. Otra cosa son los componentes, los hierros, que nos entendamos. Pero para eso la directiva de diligencia de vida va a ser otro hito, porque la directiva de diligencia de vida te va a obligar a las grandes empresas, a nosotros nos aplica en 2029 por facturación y por empleados, va a exigir un control sobre toda la cadena de valor, es decir, del proveedor. Cuando hablas del proveedor, en el caso de nuestro y España son pymes. A las pymes les puedes exigir, si las acompañas en el proceso, una serie de requisitos o de obligaciones en materia de diligencia de vida y sostenibilidad, pero si te tienes que hacer aprovisionamiento de componentes que no fabrican en España, como los cables submarinos, si una empresa tiene overbooking de demanda, como es el caso de los cables submarinos, y lo fabrica fuera, como es el caso, o por ejemplo las conversoras, que la ingeniería está subsaturada y ya te dicen las empresas europeas no puedo fabricar en Europa, voy a fabricar en China. ¿Y qué están haciendo? Pues están certificando ellos que han hecho una auditoría sobre la fábrica donde están fabricando en China. En definitiva, Europa tiene una labor por delante considerable. Hace poco, como sabéis, Mario Draghi
puso a disposición de la presidenta de la Comisión Europea su informe de competitividad y deja muy claro que hay que fortalecer la competitividad europea en materia de industria verde, la independencia energética, seguridad y ciberseguridad en defensa y el impacto en las redes. Pues Europa tiene un enorme reto por delante. Y con respecto al tema de materiales críticos, nosotros, como te decía, que tenemos líneas también en Latinoamérica, y allí están muy concienciados, concretamente en Perú y en Chile, que son fundamentalmente mineras, el sur de Perú y el norte de Chile, en que ellos no van a ser un proveedor de materia prima que se va a sacar de su país y no va a dejar allí un progreso económico. Quieren tener la industria y quieren tener la formación, y tienen razón. Entonces, la oportunidad que tiene Europa para posicionarse en Latinoamérica como lo que ha hecho dejación en los últimos años, por eso China se ha metido de lleno en los grandes contratos en Latinoamérica, es relevante. Pero, a ver, la situación no conduce mucho a optimismo. La nueva Comisión Europea tiene un reto enorme. O sea, no solamente nuestra vicepresidenta, que va a ser vicepresidenta ejecutiva, va a tener que lidiar con la parte de la transición ecológica y la parte de competencia, pero la parte industrial va a ser crítica. Y en Europa, Rafa, tú lo sabes mejor, todavía en la parte industrial hay muchísimas presiones de ámbito nacional. O sea, realmente aquí la parte industrial, en la parte del melón no la tiene España, en esa parte. Bueno, esto nos daría para otra sesión del observatorio. Yo eso te lo dejo a ti, que tú eres el especialista. Por cierto, ya anuncio que tenemos ya una próxima sesión, bueno, hablaremos de las elecciones de Estados Unidos, pero tenemos otra también en el futuro ya programada para hablar sobre los informes Draghi-Letta, ¿no? Yo esa me apunto, ¿puedo asistir como oyente? Sí, claro, por supuesto. Empezamos a ir mal de tiempo y yo... Que me enrollo mucho. No, yo no sé si quieres que recojamos las distintas preguntas. Sí, vale, algo que sean muy específicas. Os presentáis, porque yo tengo al menos 3 por chat y aquí al menos en la sala veo una de Sergio. Otra de... Bueno, buenas tardes, soy Carlos Gómez. Carlos. Sí. Bueno, ¿pregunto ya? Sí. Claro, bueno, mi pregunta es, ¿cómo afronta Red Eléctrica y también el gobierno español el problema que hay para las interconexiones, especialmente con Francia, para lograr ese mismo precio de todos los europeos en la electricidad, debido a los problemas que a veces tienen ellos de suministro? Nosotros también tenemos de suministro en horas específicas. Y sobre todo, no tanto el problema de los Pirineos, que es un objetivo muy grande a pasar, pero también el problema de las relaciones políticas entre ambos países. Sergio, no sé si quieres... vale. A ver, el tema de las interconexiones es absolutamente crítico, pero crítico. O sea, nosotros tenemos, la interconexión que tenemos con el resto del continente europeo es ahora mismo menos del 3%, el 2,8% de la capacidad instalada. ¿Esto es mucho o poco? Pues pensad que la Unión Europea determinó como límite mínimo de interconexión entre países para 2020 el 10% de la capacidad instalada, y digo, estamos en 2025 y tenemos menos del 3%, y para 2030 el 15%. La interconexión es absolutamente clave para que el mercado de la electricidad pueda estar equilibrado. A pesar de eso, llevamos 36 meses exportando. Es verdad que ahora mismo, en los últimos meses, de Francia estamos siendo importadores, pero es verdad que en muchos casos somos exportadores. ¿Dónde va la electricidad? Va de donde es más barata a donde es más cara. Por eso, durante el tiempo que Francia tuvo, que tiene bastantes problemas con las centrales nucleares. Lo que pasa es que esto es un poco otro mito, que siempre se dice que estamos importando energía nuclear francesa. No es verdad. La energía nuclear francesa, que ahora tiene 57 grupos nucleares, está sobre todo en el norte de Francia, porque alimenta la industria francesa. Y tener en cuenta que Francia es un país totalmente interconectado. Tiene interconexiones con Irlanda, tiene interconexiones con el resto de Europa. Y por tanto, para Francia, el equilibrio del sistema está casi siempre garantizado por eso. Pero, aún así, en el año 2022 tuvieron el tercio del parque nuclear parado por una cuestión técnica, y aunque lo tengan en servicio, casi todos los inviernos ellos cuentan con el suministro de España para el sur de Francia. Por tanto, la interconexión es siempre de un lado para otro. La interconexión por el Golfo de Vizcaya que estamos desarrollando, que es una obra de ingeniería absolutamente maravillosa, única y propia, porque de hecho la tecnología se desarrolla específicamente para esta infraestructura, conseguirá que cuando se ponga en servicio en 2028, de 2.800 megavatios que tenemos de interconexión, pasemos a 5.000. Se queda corto. Si conseguimos las 2 interconexiones transpirenaica a las que tú te referías, pasaríamos a 8.000 en 2000, probablemente 40. ¿Qué pasa con la del Golfo de Vizcaya, que es la que está en construcción? Lleva 15 años de retraso, porque Francia siempre ha arrastrado los pies.
porque Francia ha arrastrado los pies en esto y en todo, porque en general Francia no es muy receptiva a la inversión española en general. Pero esto es un acuerdo político al más alto nivel que lideraron desde hace 15 años, pero en los últimos años, como consecuencia de la guerra de Ucrania sobre todo y el corte de suministro de gas por parte de Alemania respecto de Rusia. Entonces se puso claramente manifiesto por parte de Alemania que sin las renovables de la península ibérica ellos no pueden afrontar el suministro eléctrico que necesitan. Entonces se hizo un nuevo eje hispano-alemán y gracias a eso y el apoyo de Ursula von der Leyen se pudo firmar otro acuerdo entre España, Portugal y Francia para conseguir que la interconexión sea una realidad y para conseguir, por lo menos, incorporar al proyecto francés la primera interconexión, que es por Navarra. Ya existe una interconexión por el Golfo por los Pirineos, que es la Santa Llogaia-Baixas. Esa interconexión, que entró en vigor en 2015, es otra obra de ingeniería que se hizo específicamente para esa interconexión. Es una tecnología propia que tiene 2 conversoras con una emulación de corriente para poder hacer más eficiente. Entonces, eso se hizo y, por cierto, es fascinante visitarlo, el túnel de subterráneo que pasa por los Pirineos. Técnicamente no es un problema, políticamente sí, porque Francia te dice, yo tengo unos alcaldes que no quieren que les ponga torres por el Pirineo. Y contestaba, yo también. Pero para que os hagáis una idea, hasta el punto que llega que en una reunión en el Ministerio de Francia con el que era viceministro, creo que sigue siendo viceministro de Transición Ecológica francés, me dice, el cable de submarino sale de Gatica en España y va a Condezay en Francia. Y dice, es que en Capbretón tenemos surfistas. Digo, y en Zarauz también tenemos surfistas. O sea, porque este es el argumento que dan, ¿no? Entonces, políticamente, Francia siempre se va a oponer. ¿Tiene capacidad de oponerse más? En mi opinión, no. Porque la Unión Europea, que es lo que decíamos antes, los PENIAC de cada uno de los países tienen un objetivo común, que es conseguir los objetivos de la Unión Europea 2030-2050. 45% de renovables, eficiencia energética. Si no se cumple todo, no se llega. Y tiene muy claro que sin las renovables españolas no se llega. Pasa lo mismo con el H2Med, el hidroducto. Hay un gasoducto que empezó a desarrollar en Agas, que por la parte española, que es por Cataluña, tenían hecho todas las expropiaciones. Solamente hacía falta poner el tubo y, evidentemente, el tubo tiene menos complejidad que una línea de muy alta tensión. ¿Por qué no se hizo? Porque Francia no movió un papel. Y luego por eso se hizo el H2Med por Marsella, una parte, en fin. Francia siempre arrastra los pies. Pero ahora realmente la coyuntura política europea hace muy difícil que se puedan seguir oponiendo. Pero para España son cruciales, para que toda la energía renovable que vamos a generar de aquí a 2030 pueda tener una salida hacia la Unión Europea. Y también quedárnosla, porque lo que no vamos a hacer es una pila. Y tiene que ver con el tema de los centros de datos, que me habéis preguntado, pero que es un boom. O sea, los centros de datos consumen una electricidad 24/7, por lo tanto, no es cierto que puedan alimentarse con energía renovable 100%, es imposible. Bueno, son centros de datos, es la inteligencia artificial, es decir, Microsoft ya ha anunciado pues esto, la construcción de centrales nucleares para abastecer, ¿no?, sus centros de inteligencia artificial. Allí donde se las permitan, ¿no? Entonces, es verdad que los centros de datos tienen una importancia muy relevante para un país si son capaces de generar un cierto ecosistema y de generar innovación y de generar talento, pero no basta con que se quiera alimentar de una energía renovable que pagamos todos, porque el sistema eléctrico lo pagamos entre todos, por eso todos quieren ir a la red de transporte, porque les garantiza a partir de 50 megavatios una estabilidad, calidad y demás, pero no es cierto que se puedan alimentar con 100% renovable y, por tanto, solamente determinadas empresas, entre ellas la que tú has citado, las hiperescalares, tienen capacidad, por la escala de inversión que estamos hablando, de proponer al territorio una creación de valor, un tejido industrial innovador, una formación para la gente alrededor, creación de puestos de trabajo estables. Que lo que les ha exigido el gobierno, les ha exigido, yo le puedo enchufar, le puedo conectar dar acceso a una subestación de red de transporte para que usted se alimente 24/7, pero que le deja usted al territorio. Y esto no todos los que proponen centros de datos están en situación de mantenerlo. Porque es cierto que el centro de datos se pone físicamente en un sitio, pero al final lo que está generando la riqueza es para qué se está utilizando esa inteligencia artificial. Y no es por estar generando esa ingeniería o ese talento, esos cerebros no están necesariamente en España. Por eso Irlanda ha dicho hasta aquí hemos llegado. Irlanda ya no acepta más. Para acabar ya, varias preguntas que tienen esta dimensión territorial que tú estás mencionando ahora, ¿no? Por ejemplo, Sara nos pregunta más desde la perspectiva de la planificación, ¿qué se tiene más en cuenta, ¿no? Si
el tipo de recurso eólico solar o los emplazamientos actuales futuros de la industria electrointensiva. Hay preguntas relacionadas con la cohesión territorial o el impacto que pueda tener esta transición energética en algunos territorios, por ejemplo, en Andalucía, si quieres comentar algo. Y luego, por último, Wolfram Rozas, que es profesor de la OI, nos pregunta cuál es la situación actual de la regulación en España de los mercados locales de electricidad, ¿no? Si quieres comentar, siéntete con la libertad, yo te lanzo todas las preguntas y como tenemos esta limitación de tiempo... A ver, el tema de la cohesión territorial, obviamente los recursos naturales no están disponibles en todas partes igual. Y, por tanto, cuando se hace una planificación, o sea, la generación está en el mercado libre, es decir, que son los promotores los que ellos hacen su plan de negocios y hacen sus estudios. Nosotros tenemos disponible, por ejemplo, mapas de viento, las olas solares, pues también es algo que se puede calcular científicamente y se puede obtener el dato para hacer un plan de negocios. Entonces, el plan de negocios se basa en horas de sol, en horas de viento y lo que sean. Entonces, la ubicación de las plantas de generación es una cuestión que debe decidir cada promotor, que tiene que contar con los permisos de la administración que sea y que tiene que presentar un proyecto que tiene que aprobar en la administración. Y, por tanto, nosotros lo que hacemos es, cuando hay un parque construido o que se va a construir, nos piden el acceso y si cumplen los requisitos de acceso, se da el derecho de acceso y conexión. Ese derecho de acceso y conexión se da con una serie de normas, de requisitos tasados, que en un momento dado fue el primero que llega se lleva la conexión y que con el tiempo se ha demostrado que era ineficiente porque provocaba una especulación con determinados permisos por parte de proyectos que no tenían la suficiente solvencia. Es decir, la gente que se conseguía el acceso y después de eso vendía ese acceso. Compraba el derecho y lo vendía. Exacto. Entonces, eso se ha tratado de limitar a través de una nueva regulación que no solamente tiene en cuenta el primero que llega, sino que muchos de los nudos los saca a concurso y, por tanto, se tiene que repartir entre los que hagan la propuesta y lleva incorporado un nuevo requisito que es, por una parte, la cercanía al nudo para evitar redes de muy alta tensión dispersas por el territorio sin control, para llevar la electricidad desde donde está en la planta a donde está la subestación donde se conecta, y un proyecto maduro que tenga impacto positivo sobre el territorio. Por eso, lo que decías tú, la industria electrointensiva. ¿Quién decide dónde va una industria? Evidentemente es una cuestión de permisos y una cuestión de política, ya no te diría energética, es política económica e industrial del gobierno. Os pongo un ejemplo. Esta semana pasada se ha aprobado por parte de la Generalitat el último permiso que necesitábamos para hacer una subestación de 400 kilovoltios en Sagunto, que es la de la gigafactoría de Volkswagen. Entonces, esto es una decisión de enorme calado político. Nosotros necesitamos el permiso y la Generalitat para poder hacerla, pero nosotros no tomamos una decisión política. Por tanto, esa planificación, la parte de la cohesión social, nosotros la gestionamos en la medida que nosotros impactamos con la infraestructura, pero dónde está la infraestructura es una decisión que depende sobre todo de la gestión política. Por ejemplo, en Algeciras, en Huelva, hay que hacer un enorme refuerzo, tanto el puerto como toda la red que hay allí, porque hay un interés muy grande por parte de operadores mundiales de generación de biocombustibles o de hidrógeno renovable. La electrificación de los puertos nos impacta porque un puerto va a ser muy electrointensivo y, por ejemplo, para la posible cobertura de la demanda del buque cuando está en puerto, hace falta hacer un refuerzo también de la red eléctrica de los puertos. Pero es algo que nosotros no decidimos. Nosotros, donde nos dicen que pongamos la infraestructura, la ponemos, pero no lo decidimos nosotros. Sí, que no hacéis la y con respecto a los medios, o sea, nosotros gestionamos mercados. O sea, nosotros lo que gestionamos exclusivamente es mercado de balance. Es decir, nosotros hacemos compatible la economía con la física. Lo que al operador del sistema le llega cada día es el programa del mercado, donde para cada hora los que venden y los que compran han decidido X megavatios. Y como nosotros tenemos la previsión de demanda para cada hora y cuarto de hora del periodo del día siguiente, cuando se acerca ese cuarto de hora, lo que hace el operador del sistema es ver si la energía que tiene disponible, que el mercado ha decidido poner sobre la mesa, es compatible con la demanda. Si sobra energía, lo que tiene que hacer es limitar, y si falta energía, tiene que pedir energía por parte de los generadores. Esta energía que pide el operador del sistema no es gratis. O sea, esta energía se paga a un precio, que es el mercado que generamos. Si por mercados locales se refieren a los mercados off-grid, o sea, los que no están conectados a la red y que se genera... Eso, a ver, es un poco utópico, porque un mercado no se puede sostener por mucha energía renovable que tiene, salvo que sea muy pequeño. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Si tenéis una casa en el campo y tenéis paneles solares y una batería, si durante 3 días llueve y no se recarga la batería, os quedéis sin electricidad, sí o sí. Entonces, eso, llevado a gran escala,
hace imprescindible una red para poder integrar renovables. Y, por tanto, la transición ecológica de energía renovable necesariamente requiere impacto en el territorio y requiere redes. Esto es así. Por tanto, los mercados locales, desde el punto de vista de comunidades energéticas, si es eso, es verdad que tiene sentido para municipios que pueden compartir infraestructura o que pueden compartir plantas de generación. Nosotros hemos expedido una guía de comunidades energéticas que hemos puesto a disposición de los ayuntamientos para que, como en este caso son ayuntamientos pequeños que no tienen la competencia ni la capacidad ni probablemente recursos humanos para ponerlo en marcha, les hemos dado esta guía para que lo puedan poner en marcha. Pero un mercado eléctrico sin red es un poco un unicornio, es un animal mitológico. Oye, Beatriz, yo te agradezco verdaderamente la clase magistral que nos has dado, porque además son temas... ¿A ingenieros? Que, ¿A ingenieros? No, pero son temas que en esta escuela son de máxima importancia y sobre todo por lo bien que lo has explicado, ¿no? La pasión con la que lo cuentas. Y darte también la enhorabuena por toda la gestión que estáis haciendo desde Redella para esta doble transición que estamos haciendo. Muchísimas gracias. A vosotros por la atención y por la invitación. Y nada, esperamos contar contigo en muchísimas otras iniciativas que hagamos desde aquí. ¿Me dejas decir una cosa a los ingenieros? Invitada. Una de las cosas que tenemos en Red Eléctrica es apertura, creatividad para todo tipo de ideas locas. Estamos empezando a diseñar la subestación de 2100 con criterios totalmente digitales, de IoT y demás. Estáis totalmente invitados a plantear cualquier tipo de iniciativa, por muy loca que creáis que puede ser, porque nuestra visión de la compañía ya está a 2100, no es a 2050, porque estamos muy conscientes de que las instalaciones que vamos a poner ahora van a estar en vigor 50 años. Si queréis pensar o conocer más de lo que los ingenieros hacen en Red Eléctrica, os invito, porque los mejores cerebros los tenemos nosotros. Bueno, pues ahí está el reto y la invitación lanzada. No, para que os hagáis una idea, los operadores del sistema, que el centro de control, ya lo digo para terminar, funciona 24/7, no es uno solo. O sea, el centro de control, como se funciona con el sistema, con el criterio N-1, que quiere decir que falle lo que falle, aunque falle una nuclear o un centro de control, el sistema no se tiene que enterar y por tanto el consumidor no se tiene que enterar. Todo está redundado, o sea, todo. De manera que el centro de control también lo está. Entonces, los operadores del centro de control que trabajan 24/7 son generalmente ingenieros eléctricos, técnicos, informáticos, pero en general son ingenieros que salen y se forman. Los formamos nosotros, los formamos durante 8 o 9 meses y la formación la hacemos directamente. Por tanto, estamos muy cercanos a todo lo que... No es que se esté intentando captar, pero mira sobre todo a las chicas. Necesitamos urgentemente talento femenino en ingeniería eléctrica. No miro a nadie, porque aquí veo una fila solo de chicas. Para que os hagáis una idea, somos 2.400 empleados, tenemos un 29% de mujeres en la base de la plantilla, 36% en el primer escalón directivo, 45% en el escalón directivo de primer nivel y 50% en el Consejo de Administración. Es decir, que se promocionan a las mujeres. Ahí lo dejo. Bueno, pues un aplauso por esta clase magistral. Muchísimas gracias, Beatriz.